Bien, continuemos con un segundo ejercicio. Tenemos la función u que depende de tres variables. Miren por acá. Tenemos la variable u que depende o está en función de x, está en función de y también está en función de z. Tenemos cuatro variables donde tres son variables independientes y una es variable dependiente. Entonces nos piden que se cumpla esta relación. Vamos a hacer de forma similar a la anterior. Le vamos a llamar a esta parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces vamos trabajando. Primero hacemos en 1. En 1 tengo la derivada parcial de u respecto de x. Si es respecto de x, quiere decir que el resto de variables, que son y y z, se mantienen constantes. Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces tenemos parcial de u respecto de x y z son constantes. En esta primera fracción, ¿quién es constante? ¿Quién es constante en esta primera fracción? Es y. Entonces y sale fuera la fracción. Y sale fuera la fracción. Y solamente hay que derivar 1 sobre x. Esto hay que derivar. Más z sobre x. Como es respecto de x, y y z son constantes. ¿Quién sale como constante? Z sale como constante. Quedándome para derivar solamente 1 sobre x. Eso hay que derivar. En la tercera fracción, ¿quién es constante? Constante es 1 sobre y. Entonces, 1 sobre y sale como constante y solamente habría que derivar x. Ahí está. Entonces tenemos que la parcial de u respecto de x va a ser igual a ¿qué? Y por la derivada de 1 sobre x, eso, si quieren así por regla de derivación tradicional o por tablas, es menos 1 sobre x al cuadrado. Eso lo podemos colocar entre paréntesis si gustan inclusive. La derivada de este es menos 1 sobre x al cuadrado. Pasa lo mismo con esta, más z, la derivada de 1 sobre x, volvemos a anotar, es negativo 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esto queda acá, es la derivada de eso. Más 1 sobre y. 1 sobre y. Y la derivada de x respecto de x es la unidad. Por lo tanto, simplificando, esto me va a quedar más por menos, menos y sobre x al cuadrado. Más por menos, menos z sobre x al cuadrado. Más 1 sobre y. Ahí está. Entonces, esa es nuestra ecuación 1, si quieren llamarle, que es la derivada parcial de u respecto de x. Y vamos allá. Vamos con la parcial de u. Parcial de u. En 2 podemos colocar. En 2. Parcial de u respecto de y. Parcial de u respecto de y. Si es respecto de y, el resto de variables, si es respecto de y, las otras dos variables, x y z, se mantienen constantes. Igual, otra vez, si es respecto de y, en la primera fracción, ¿quién es constante? 1 sobre x es constante. 1 sobre x es constante y solamente habría que derivar y. En la segunda fracción, ¿quién es constante? Otra vez es 1 sobre x. Es más, es z sobre x, ¿verdad? Z es constante, x es constante, entonces voy a tener más z, la línea de fracción,
z sobre x, esto hay que derivar, esto sería una constante. Más, respecto de y, ¿quién es constante en la tercera fracción? X es constante y solamente habría que derivar 1 sobre y. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos parcial de u, derivada parcial de u respecto de y igual. Derivada de y respecto de y es la unidad. Por 1 sobre x nos queda pues solamente 1 sobre x. Acá, esto es constante. Z y x son constantes, la derivada de una constante es 0, no hay nada que anotar. Más, acá, x por la derivada de 1 sobre y, por regla de derivación tradicional o tablas de derivaciones, menos 1 sobre y al cuadrado, ¿no? Entonces esto podemos... Ahí está. Entonces, reordenando, si quieren, vamos a tener que esto es igual a ¿qué? Finalmente, tenemos por acá dos pequeñas fracciones. La primera es 1 sobre x, más por menos menos, x por 1, x sobre y cuadrado. Ahí está. Entonces, esa es la relación número 2, o ecuación 2, si quieren llamarle, que es esta derivada que hemos sacado, la parcial de u respecto de y. Vamos con la 3. En 3. En 3 vamos a decir que la parcial de u respecto de z, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a qué. Si es respecto de z, anotemos una vez más por acá. Esto ya con el tiempo uno lo tiene que hacer mentalmente, pero al ser ejercicios iniciales lo estamos anotando. Si es u respecto de z, las otras dos variables que serían x y y se mantienen constantes. Igual. Entonces, si es respecto de z, x y es constante. Estas dos son constantes. Vamos a derivar como constante. Tenemos y sobre x, eso hay que derivar como constante. Más, si es respecto de z, ¿quién es constante? 1 sobre x es constante. Esto se escribe fuera, 1 sobre x. Y z hay que derivar. ¿Sí? En la tercera, estas x y y otra vez son constantes, por lo tanto vamos a tener más, otra vez, línea de fracción, x sobre y constante hay que derivar. ¿Listo? ¿Y eso a qué va a ser igual? Si esto es constante, la derivada de una constante es 0. Esto es 1 por 1 sobre x, 1 sobre x. Esto es constante, la derivada es 0. Esto es constante, ¿no? La derivada de esto es constante, por lo tanto se hace 0. La derivada de esto también es constante, se hace 0 y queda solamente 1 sobre x. Esta es nuestra relación número 3. Ahí está, 1, 2 y 3. Lo que hacemos ahora es reemplazar las tres relaciones o ecuaciones que hemos encontrado en esta que nos están proponiendo verificar. Le vamos a llamar una beta. Entonces acá podemos escribir. Ahora reemplazamos. 1, 2, 3 en beta. Reemplazamos 1, 2 y 3 en beta. Entonces, beta, ¿qué es igual? Dice x por la derivada parcial de u respecto de x. Aquí está. Abrimos, si quieren, un pequeño corchetito. Y tenemos por acá 1, 2 y 3 fracciones. Ahí está. La primera es menos y sobre x cuadrado menos z sobre x cuadrado más 1 sobre y. Todo esto les decía, si quieren, por un corchetito. Ahí está, es la derivada parcial de u respecto de x. Después dice más y. Más y por la parcial de u respecto de y. Ah, está pequeña.
Entonces tendríamos 1 sobre x menos x sobre y cuadrado. Corchetito. Y finalmente la última es z más z por la derivada parcial de u respecto de z, la relación 3 que está por allá, y es 1 sobre x. 1 sobre x, ya está. Y todo eso debería ser igual a 0, dice. Igual a 0. Muy bien, entonces distribuimos. Este se va a distribuir con cada término de este polinomio, lo propio por acá. ¿Y qué vamos a tener? Más por menos, menos una x con el x cuadrado, se va a simplificar, me va a quedar solamente y sobre x. Más por menos, menos, otra vez x cuadrado, se va a simplificar y va a quedar solamente z sobre x. Más por más x por una x debajo y. X sobre y. Más por más y por 1 sobre x va a quedar y sobre x. Más por menos y con y cuadrado, se va a simplificar este cuadrado con esta y solamente me va a quedar ¿qué? X sobre y. Finalmente más z por 1 sobre x, y eso me va a dar igual a ¿qué? Z sobre x igual a 0 debería ser todo eso. Verificaremos. Vamos buscando términos semejantes. ¿Y qué vamos a tener? Por acá. Y x positivo y x negativo se simplifica. Zx negativo, zx positivo se simplifica. XY positivo, XY negativo se simplifica, quedando al lado izquierdo de esta relación 0 y demostrando y verificando, ¿no?, que evidentemente la propuesta con las derivadas parciales que se han hallado se cumple. Por lo cual, por tanto, se verifica la relación o ecuación que le hemos bautizado con el nombre de beta. Este es el ejercicio. Vamos con uno más para poder tener mucho más clara la idea de derivación parcial y estas relaciones, pero para eso requerimos un espacio adicional. Vamos, por favor.